La Eneida es una epopeya latina escrita por el poeta romano Virgilio en el siglo I a.C. La obra está compuesta por 12 libros y se considera una de las obras maestras de la literatura épica clásica. Narra las aventuras del héroe troyano Eneas, un personaje mencionado en la Ilíada. Así que en este video voy a hacer un resumen y análisis de esta epopeya, que fue bastante popular durante los inicios y el apogeo del Imperio Romano. Así que ahora, comenzamos. La historia comienza con la flota troyana, liderada por Eneas, en el Mediterráneo oriental, debido a que su ciudad nativa había sido saqueada y quemada por el ejército aqueo. Se había predicho que en Italia se daría origen a una nación noble y valiente, una nación que será conocida por todas las naciones. La diosa Hera, quien odiaba a los troyanos, sabiendo el destino de gloria que les viene a los troyanos, intentará impedir que esto suceda. Para ello, Hera le pide a Eolo, el dios de los vientos, que con sus poderes les haga naufragar. A cambio le ofrece una ninfa por esposa, lo cual este acepta. Gracias a las acciones de Eolo, los troyanos terminan dispersándose en el mar. Poseidón percibe lo que Eolo ha hecho y se siente injuriado, pues el océano es su imperio. Entonces ayuda a los troyanos a llegar a las playas de Libia, pero no llegan todos juntos, sino en dos grupos. Allí, Eneas y su madre Afrodita, en forma de cazadora muy similar a la diosa Artemisa, lo anima, y a partir de ahora, ella será la que lo va a proteger, puesto que se ha profetizado que él fundará una nación poderosa que pondrá de rodillas a los que conquistaron Troya. Eneas se aventura en las tierras de Libia, llegando a la ciudad de Cartago, gobernada por Dido, quien había conseguido llevar a la ciudad de Cartago a su máximo esplendor. Cuando Eneas llega a la ciudad y se encuentra con Dido, trayéndole regalos y esperar una buena alianza, su madre Afrodita, buscando que Dido trate bien a Eneas, le pide a su hijo Eros que se disfrace de Ascanio y consiga que la reina de Cartago se enamore de Eneas. Luego de esto, llegan dos compañeros de Eneas que se habían perdido en las aguas y llegaron a pedir hospitalidad. Debido a que eran compañeros del troyano, Dido los acoge en su palacio. Eneas comienza a conocerse con Dido, quien comienza a interesarse en él. Le pregunta sobre su origen y es así como Eneas le cuenta que años atrás estuvo en la guerra de los griegos contra los troyanos. Resulta que el astuto Odiseo ideó una forma para que los guerreros griegos pudieran entrar en el recinto amurallado. Construyeron un enorme caballo de madera y se metieron dentro, con la intención de engañar a los troyanos, haciéndoles creer que se habían rendido. Dejaron a un guerrero llamado Sinón para engañar a los troyanos, haciéndoles creer que el caballo era una ofrenda que, si lo llevaban a la ciudad, los troyanos podrían conquistar Grecia. El sacerdote troyano Laoconte se dio cuenta del engaño e instó a destruir el caballo, pero sus protestas cayeron en oídos sordos, por lo que arrojó su lanza al caballo, y este acto no le gustó mucho a los troyanos, ya que lo considerarían un castigo de los dioses. Dos serpientes emergieron del mar y devoraron a Laoconte, junto con sus dos hijos. Luego, pese a las advertencias de Laoconte, los troyanos llevaron el caballo dentro de las murallas fortificadas, y al caer la noche, los griegos armados salieron de él y abrieron las puertas de la ciudad para permitir que el ejército griego que regresaba masacrara a los troyanos. Durante el saqueo, Eneas se encontraba durmiendo, y en un sueño, Héctor le advirtió que huyera de la ciudad con su familia, puesto que estaba siendo invadida por sus mayores enemigos. Eneas despertó y vio con horror lo que estaba sucediendo en su amada ciudad. Al principio intentó luchar contra el enemigo, pero pronto perdió a sus camaradas y se quedó solo para defenderse de los griegos. Fue testigo del asesinato del rey Príamo a manos de Neoptólemo, el hijo de Aquiles. Cuando ya no quedaban más por qué luchar en Troya, Eneas se fuga con su esposa Creusa, su hijo Ascanio y su padre Anquises. En las puertas de la ciudad se dan cuenta de que han perdido a Creusa y Eneas regresa a la ciudad para buscarla, pero solo encuentra a su esposa muerta y su espíritu le dice que su destino es llegar a Hesperia, también conocida como Italia, donde le esperan la realeza y una esposa real. Eneas hace caso al mandato de su esposa y escapa con su padre y su hijo, sacándolos de la ciudad invadida. Tras escapar de la ciudad de Troya, Eneas reúne un ejército de supervivientes, construyó una flota de barcos y comenzaría su viaje hacia las tierras prometidas por los dioses. Llegaron a las costas de Tracia, donde encuentran los últimos restos de un compañero troyano, Polidoro, quien en forma de espíritu les informa que mejor se larguen de allí, ya que el rey de Tracia estaba aliado con los griegos, por lo que se ven obligados a zarpar de Tracia. Los soldados de Eneas no sabían en qué parte desembarcar, pues todo el mar Egeo estaba dominado por los griegos. Llegan a la isla de Delos, acudiendo al templo de Apolo, donde el dios mediante un oráculo les dice que se vayan y encuentren la tierra de sus antepasados.
que es interpretado por el padre de Eneas, que su próximo destino debe ser Creta, pues allí están sus antepasados. Y eso hicieron, fueron a la isla de Creta, donde comienzan la construcción de una ciudad llamada Pérgamo. Tras meses y meses de empezar la construcción, Eneas y sus hombres fueron azotados por una epidemia. Apolo se le apareció a Eneas en un sueño y le dijo que estaba en el lugar equivocado y que debían seguir hacia Hesperia, por lo que Eneas y sus hombres dejan de construir la ciudad y se marchan del lugar y parten hacia Hesperia. A mitad del viaje, la flota troyana termina en las islas de Estrofas, desembarcan en una de ellas y allí encuentran rebaños sin vigilancia, de reses pequeñas y grandes. Con los cuerpos de algunos reses, rinden sacrificios a Zeus y comienzan el festejo. Sin embargo, los troyanos son atacados por las arpias, criaturas mitad pájaro, mitad mujer, que comienzan a contaminar los alimentos de los troyanos. Eneas les prepara una emboscada que tiene bastante éxito. Consiguieron darles pelea y conseguir escapar de las criaturas. Una de ellas, llamada Seleno, les revela un oráculo de los dioses. Llevarán su rumbo a Italia, lograrán arribar sus puertos, no conseguirán amurallar la ciudad sin antes haberles caído el hambre. Por la matanza que provocaron sobre ellas, estén obligados a morder sus propias mesas. Después de largarse de las Estrófades, navegan cerca de Ítaca, la isla de Odiseo, uno de sus peores enemigos. Viéndose obligados a acabar arribando la playa de Axio, allí celebran unos juegos y dejan en el templo de Apolo el escudo de Abas, el capitán de una de las naves, pero no se quedarán allí, pues no es su destino. Continuando su viaje, los troyanos pasan junto a las montañas Ceraunias. Antes de dirigirse a Trinacia, avistan el penacho del monte Etna, un volcán que en ese momento se encontraba en erupción y obligó a los troyanos a largarse de allí lo antes posible. Después se encuentran con una de las criaturas más aterradoras para los marineros, Caribdis y Exila. La flota intenta evitar a Exila y casi son diezmados por Caribdis, pero el remolino consigue impulsarlos al mar adentro y terminan en tierras desconocidas, donde se encuentran con un griego llamado Aqueménides, que les revela que su flota griega terminó en esa isla y fueron atacados por los cíclopes, pero su líder consiguió cegar a uno de ellos, Polifemo, hijo de Poseidón, consiguiendo así escapar, pero él se había quedado atrás, así que les pide que lo lleven con él y les aconseja escapar pronto, pues Polifemo está furioso. Los troyanos son atacados por los cíclopes, pero consiguen escapar de ellos y burlarlos bastante, llevándose a Aqueménides con ellos, quien los conducirá a Trinacia. La flota llega al puerto de Drepano, donde Anquises ya estaba dando sus últimos alientos de vida y termina muriendo. Eneas realiza un enorme funeral en honor a su padre, y tras eso zarpan de Drepano y así después terminaron en las tierras lidias. Y es así como Eneas termina de contar la historia de cómo terminó en Cartago a su anfitriona Dido. Durante la noche, la reina no podía dejar de pensar en Eneas. Al amanecer, Dido se dirige a su hermana Ana y le expresa lo impresionante que le parece Eneas. Admite que Eneas es el único hombre que la ha conmovido desde la muerte de su esposo Siqueo, pero Ana le dice que Siqueo no se opondrá a que ella tome un esposo nuevo y poderoso. Desde el monte Olimpo, la diosa Hera observa cómo la reina Dido se está enamorando de Eneas y le ofrece una especie de trato a Afrodita, la alianza de los cartagineses y los troyanos. Afrodita sospecha que Hera tan solo quiere evitar la fundación de la nación prometida a Eneas, por lo que Afrodita le miente diciéndole que apoyará el acuerdo si Zeus lo bendice. Hera le dice que logrará que Zeus esté de acuerdo, por lo que la diosa del amor acepta, sabiendo que Zeus no estará de acuerdo. Eneas y Dido salen de casa y en el transcurso de la misma, las dos diosas mandan una gran tormenta. Eneas y Dido quedan refugiados en una cueva. Hera hace brillar los fuegos y las ninfas cantan, mientras ellos dos hacen el amor en la cueva. El rumor del romance entre Eneas y Dido se esparce por la gente, y la noticia del matrimonio llega a oídos del rey Numibia, que era un pretendiente rechazado de Dido, con la excusa de que ella nunca se iba a volver a casar. Debido a que Numibia era un fiel seguidor de Zeus, le suplica que no permita que Eneas se quede en esas tierras con Dido, ya que fue él quien le cedió los terrenos a la reina para que construyera la ciudad. Zeus escuchó esta petición y envía al dios Hermes para que le recuerde al troyano que su destino es llegar a la tierra prometida y fundar una gran nación. El troyano no sabe cómo decírselo a la reina, por lo que deciden mandar a Sergesto, Seresto y Menesteo que preparen la flota con sigilo y secretismo. Pese al sigilo y el secretismo, Dido termina enterándose de lo que Eneas está haciendo. Cuando va a reprochárselo y a suplicarle que se quede, este no da su brazo a torcer, ya que se defiende hablándole de su futuro, decidido por los dioses.
Dido no está conforme con la intención de Eneas, pero permite su partida a regañadientes. Cuando la flota troyana está parado de Cartago, Dido prepara un ritual, donde quema en una pira todas las posesiones de él en su casa, como si quemara un cuerpo, y se prepara para quitarse la vida. Y así fue, la reina de Cartago se había quitado la vida. Hera observa desde el Olimpo, y envía a Iris para llevar su alma al inframundo. Eneas navega a la distancia, y ve el humo de la pira, sin saber qué pasó en Cartago, sin saber que Dido había muerto por su partida. Tras un largo viaje después de dejar atrás Cartago, la flota troyana es azotada por otra tormenta. Uno de sus hombres, Palinuro, le grita a Eneas diciendo que no podrán atravesar la tormenta, pero que pueden intentar desembarcar en Sicilia. Allí llegan a la ciudad de Acestes, gobernada por Acestes, quien fundó la ciudad y la bautizó con su nombre. Debido a que era hijo de una troyana, les da la bienvenida. Con la muerte de Dido, el trato de Hera y Afrodita se había roto, así que decide desatar su ira sobre los troyanos. Envía de nuevo a Iris con la forma de la anciana Beroe, que esta vez suscita en las mujeres troyanas el deseo de no viajar más, y eso hizo. Se dirige a las mujeres troyanas, les dice que se le ha aparecido en sueños Casandra y que les ha dicho que hay que quemar las naves, pues ya se ha alcanzado el objetivo del viaje. Zeus observa este acto, no sabe qué hacer, puesto a que no puede contradecir a su esposa. Sin embargo, decide ayudar a los troyanos, enviando una lluvia, impidiendo que 4 barcos se incendien. Eneas no sabe qué hacer, no puede tomar una decisión, solo posee 4 barcos. Durante la noche, el espíritu de Anquises se le aparece a Eneas y le dice que tiene que reunir un enorme ejército, junto con mujeres jóvenes, para llegar a su tierra prometida. Eneas llama a sus compañeros y elige a aquellos que se quedarán, crea una colonia para ellos y consuela la tristeza de los que se quedan. Vierte vino y luego parten de Sicilia, rumbo al norte en las costas de Italia. Desde el Olimpo, Zeus estaba harto de que Hera y Poseidón estén constantemente entorpeciendo el viaje de Eneas, por lo que les pide que dejen de intervenir en el destino de Eneas, ya que su destino es llegar a la tierra prometida y fundar una gran nación. Los troyanos arriban a las playas de Cumas y visitan la gruta de la Sibila, acompañados de la sacerdotisa Deifobe, hija de Glaucio. La sacerdotisa es poseída por Apolo, que le revela a Eneas que debe navegar al Lacio, que al llegar allá se librarán batallas por causa de una mujer, pero que Eneas saldrá victorioso de ellas. El troyano, recordando el consejo del espíritu de su padre Anquises, intenta entrar en el inframundo, pero la sacerdotisa dice que Eneas hará de presentar una rama dorada y que además primero habrá de enterrar a un amigo suyo. Insepulto hasta ese momento, tras oír esto, Eneas sale de la cueva y se entera de la muerte de Miceno, así que manda a hacer sus funerales. Afrodita envía entonces 2 palomas para que lleven a Eneas el árbol donde está la rama dorada. Eneas la toma y la lleva a la cueva de la Sibila, que entonces lo conducirá hasta un bosque. Es así como Eneas entra al inframundo, arribando a la corriente cruzada por el barquero Caronte, para llevar las almas al otro mundo. Eneas ve a Palinuro, que le pide que busque su cuerpo en el puerto de Velia y lo sepulte para que así su sombra sea admitida en la barca de Caronte. La Sibila se opone, pues hacerlo sería contrario al destino marcado, pero se le promete a Palinuro que sus propios enemigos le erigirán un cenotafio y que su cabo promotorio llevará su nombre. Para ser llevados en la barca de Caronte, Eneas y la Sibila le presentan la rama dorada. Ya navegando, ven la cueva de Cerbero, los jueces de los muertos y los campos llorosos. Eneas ve a Dido, se lamenta por lo sucedido y le pide perdón, pero ella no le responde. Eneas ve también muchas almas de grandes guerreros de otros tiempos, como Deifobo, que se casó con Helena después de la muerte de Paris. Pasando un rato, los pasajeros de la barca ven una bifurcación. Una vía conduce al palacio de Hades, la otra al Tártaro. Después, arriban a los bosques afortunados y allí buscan a Anquises. Tras un nostálgico encuentro, Anquises le cuenta a Eneas que las almas buenas, después de 1000 años, pierden la memoria y se las mandan nuevamente a la tierra en otros cuerpos. Anquises predice el gran linaje de Eneas, sus hijos y sus descendientes, hasta la fundación de la nación profetizada por los dioses. También le cuenta las batallas a las que está destinado y cómo habrá de salir bien de ellas. Eneas sale del inframundo y regresa al lugar donde le esperan sus amigos por una puerta de marfil del sueño. Enseguida zarpan de Cumas y se dirigen todos al puerto de Cayeta. La flota troyana llegó a la desembocadura del Tíber, en la península itálica, donde Eneas y sus hombres interpretan que es allí donde Apolo les había destinado llegar. Los troyanos celebran una comida,
pero se quedan con hambre. Así Eneas recuerda el oráculo de la Harpia, que cuando sucediera eso, llegaría el fin de sus males. Cerca del campamento troyano estaba un pequeño pueblo gobernado por Latino, hijo de Fauno. El rey Latino no poseía herederos a su trono, ya que solo tenía una hija, llamada Lavinia, quien estaba comprometida con Turno, rey de los Rútulos, aunque se había predicho que no se casará con él, sino con un extranjero. Eneas manda 100 emisarios a la corte del rey Latino, quien los recibe con mucha hospitalidad. Los enviados de Eneas le cuentan al rey sobre sus viajes por el Mediterráneo hasta llegar a Lacio. Uno de los enviados, Ilioneo, pide a Latino una de las tierras donde puedan asentarse los troyanos. Latino acepta la solicitud de los troyanos y pide la presencia de Eneas, ya que desea conocer al hombre del que había escuchado. Desde el Olimpo, Hera observaba cómo los troyanos y el pueblo de Latino se estaban aliando, así que con la intención de causar una guerra que perjudique a los troyanos, envía a Alecto, una criatura femenina que se encarga de sembrar odio, rencor y deseo de guerra en las personas para que siembre la discordia. Con una de sus serpientes infecta a Mata, la esposa de Latino, quien no está de acuerdo con la alianza entre los troyanos y su pueblo. Después, Alecto se dirige a Ardea, ciudad en la que reina Turno, y para suscitar en el monarca odio a Eneas como usurpador, le hinca una de las serpientes, llena de furias, haciendo que Turno decida enfrentarse con Latino por la mano de Lavinia. La criatura después inyecta su flujo en los perros cazadores de Ascanio, que conducen a su amo en dirección a un ciervo disparándoles flechas. Resulta que el ciervo tenía como amo a Tirreo, quien se enfurece con los troyanos y ordena a sus hombres de atacar a los troyanos que mataron a su siervo. La noticia llega a oído de todos los habitantes de la región. Todos los latinos piden a su rey que declare la guerra a los troyanos, pero él se resiste a iniciar una guerra. Después de tanto, comienzan a llegar los aliados de los latinos, como Camila, una princesa guerrera, Lauso, Aventino y Catilo. La diosa Hera observa todo satisfecha. Solo le falta convencer al rey de que inicie la guerra, por lo que visita el templo y abre las puertas, dando a entender que los latinos ahora estaban en guerra. En el río Tíber, Eneas se entera que ahora los latinos están en contra suya y no sabe qué hacer. Ya no cuenta con suficientes hombres para ganar una guerra contra ellos. Sin embargo, el río Tíber comienza a hablarle y le recomienda que busque alianza con los palanteos, ya que ellos podrán brindarle una buena alianza. Eneas viajó al pueblo que le recomendó Tíber, donde conoció al rey Evandro y su hijo Palante, que estaban ofreciendo sacrificios a Hércules. Debido a que eran enemigos de los latinos, aceptan la alianza con los troyanos. Mientras tanto, en el palacio de Hefesto, Afrodita le pide a su esposo Hefesto que fabrique armas para Eneas, armas igual de resistentes y poderosas como las que les fabricó Aquiles años atrás. Y eso hizo Hefesto, fabricó una enorme armadura, una espada y un escudo, y una vez terminadas, Afrodita las llevó ante su hijo Eneas, viendo lo majestuosa que era la armadura. Luego, Evandro envía a Eneas con su hijo Palante a buscar más alianzas, ya que sus hombres no son suficientes para enfrentarse a las tropas latinas. La diosa Hera observa cómo Eneas comienza a tener aliados, así que envía a Iris para que lleve a Turno un mensaje: atacar a los troyanos, ya que en ese momento no cuentan con los suficientes hombres, y también le informa que los troyanos están sin su caudillo, cosa que hace Turno, ya que al día siguiente lleva un ejército al campamento troyano y los desafía a la guerra. Pero por órdenes de Eneas, los troyanos se refugian tras la empalizada. Turno, completamente furioso, decide asediar el campamento troyano y ordena incendiar la fortificación y todo lo demás. Entonces, Rea, la madre de Zeus, le solicita a su hijo que no permita que las naves troyanas se incendien, y eso hizo, pues las naves troyanas se convirtieron en ninfas. Sin embargo, Turno toma esto como una señal de la diosa Hera, ya que así los troyanos no podrán escapar cuando hayan sido derrotados por su ejército, por lo que manda a sus tropas a que descansen y se regocijen bebiendo vino. Al día siguiente, los latinos consiguen derribar la muralla troyana y se desata una sangrienta batalla. Turno destaca eliminando a varios troyanos como si fueran los últimos días de Troya, cuando fueron invadidos por los griegos. Ascanio entra en la batalla, ya que no se quedaría de brazos cruzados, viendo cómo los latinos invaden su campamento. Con su arco y flecha, consigue asesinar a Numano, pero de repente se le aparece Apolo y evita completamente que Ascanio siga en la batalla, ya que podría morir. Las tropas troyanas consiguieron sacar a los rótulos del campamento,
Sin embargo, Turno, creyendo que tenía la victoria, queda cercado por los troyanos, por lo que se ve en la obligación de retirarse y se arroja al río Tíber para salvarse. Las constantes intervenciones de Hera en la batalla hacen que Afrodita le pida a Zeus prohibir dichas intervenciones con el propósito de impedir divisiones entre los dioses. La diosa del amor pide clemencia para los troyanos, mientras que Hera se hace la desentendida. Entonces, Zeus decide que a partir de ahora nadie habrá de favorecer a nadie en la batalla. Cuando Turno sale del río, ve cómo llega un enorme ejército comandado por Eneas, quien consiguió la alianza con la multitud de pueblos vecinos que querían vengarse de los rótulos. Turno no ceja en su ataque, asesina a Palante y toma su botín de guerra. Esto provoca que Eneas se llene de ira y venganza y comience a acabar con muchísimos soldados rútulos. Hera no lo soporta, no está de acuerdo con el rumbo de la guerra, así que desobedece a Zeus y tomando la figura de Eneas y comienza a perseguirlo poniéndolo así de manera indirecta, a salvo de ser atacado. Sin embargo, Turno, al darse cuenta del engaño, intenta volver sobre sus pasos, pero la diosa no se lo permite. En el bando de los rútulos, el rey etrusco Mecencio toma el lugar de Turno en la batalla, organizando las tropas. Eneas hiera a Mecencio lanzándole una lanza. Su hijo Lauso, invadido por la ira, decide atacar a Eneas, pero el guerrero troyano le da muerte a Lauso. Su padre Mecencio ve el cadáver de su hijo y vuelve a la batalla con el objetivo de acabar con Eneas. Pero una vez más, Eneas consigue derribar su caballo y asesina al rey etrusco. Debido a eso, los rútulos y sus aliados se ven obligados a retroceder definitivamente, dándole la victoria a los troyanos. Tras la victoria, Eneas envía el cuerpo de Palante a su padre Evandro. Ambos lloran la muerte de los caídos. Después llegan emisarios latinos pidiendo tregua para poder enterrar a sus muertos, a lo que accede Eneas y reta a Turno a un combate singular, ya que es el único que realmente quiere guerra, una guerra que ni siquiera el rey latino quería llevar a cabo. Unos emisarios llegan a la ciudad de Daunia, donde se encontraron a Diomedes, quien al parecer había sido expulsado de la ciudad de Argos y ahora se encuentra viviendo en Daunia. Los latinos le invitan a unirse en la batalla para acabar con los troyanos, pero Diomedes no quería tener el mismo destino que sus anteriores compañeros, como Agamenón, que había sido asesinado, u Odiseo y Menelao, que estaban perdidos en el mar y nadie sabía su paradero. En cambio, le pide a los latinos que le lleven riquezas como tributo, ya que no quería la guerra contra Eneas. En el reino de Latino, se convocó una reunión para decidir el rumbo de la guerra. Latino no quería guerra alguna y ofreció que Eneas se case con Lavinia. El rey Drances también está de acuerdo con Latino y ofrece entregarles tierras a los troyanos, pero Turno se opone y promueve nuevas batallas, apoyado por la reina Camila, quien está siendo protegida por Artemisa. Los troyanos se acercan a las murallas latinas. Eneas solicita un duelo singular con Turno. Desde la fortaleza latina, el rey latino y Yamata le piden a Turno que detenga la guerra y acepta que Eneas tiene que casarse con Lavinia, pero este se niega y acepta el duelo singular con Eneas, saliendo de la fortaleza. En el monte Olimpo, Hera comienza a emplear un nuevo ardid. Envía a la hermana de Turno, Yuturna, con el objetivo de buscar que se rompan los acuerdos que se hagan, pues sabe que Turno con las armas es menos diestro que Eneas. Mientras hacen los juramentos ante Zeus para que el fin de la guerra se reduzca al combate entre Eneas y Turno, Yuturna se infiltra entre las tropas rútulas y etruscas y los insta a que inicien una guerra, rompiendo así los acuerdos de que el conflicto se iba a reducir en un duelo singular entre Eneas y Turno. Eneas, en cambio, se opone a la ruptura de los acuerdos y quiere emprender el combate singular, pero no consigue calmar a ninguno de los dos bandos. De forma inesperada, le hiere una flecha que no sabe quién la ha disparado. Es llevado por Tracón para curar sus heridas. Ante Yapige, inspirado por la diosa Afrodita, consigue curar a Eneas. El ejército rútulo es respaldado por las tropas de Camila, que consiguen acabar con varios troyanos. Sin embargo, el héroe Eneas recupera sus fuerzas y regresa a la batalla. Comandando las tropas troyanas y sus aliados, los rútulos huyen de la base troyano y se refugian en la fortaleza. Pero las tropas troyanas consiguen escalar las murallas. Los soldados latinos no eran rivales para Eneas y caen uno por uno. Consiguen abrir las puertas de la fortaleza y el ejército de Eneas entra en la ciudad y comienza el saqueo. La reina Amata, viéndolos venir a su palacio, se desespera rotundamente y decide quitarse la vida, con gran pesar del rey latino. Cuando se entera Turno de la entrada de los troyanos a la fortaleza, decide que ya no quiere más muertos, sino que quiere el combate singular con Eneas.
las tropas troyanas y las latinas detienen el combate y observan cómo Eneas, hijo de Afrodita y Anquises, sobreviviente de la famosa guerra de Troya, con una armadura forjada por Hefesto, y frente a él estaba Turno, hijo de Dauno y de la ninfa Venilia, sacaría por error una espada de uno de sus compañeros en vez de usar su espada forjada por Hefesto. Se da inicio al combate y tanto Eneas como Turno están bastante igualados. Sin embargo, la espada de Turno se rompe al penetrar la armadura de Eneas. Eneas lo persigue y le lanza su lanza, que el guerrero Rótulo consigue esquivar, y la lanza solo penetra en un árbol. Mientras Afrodita desenreda la lanza, Turno recobra su espada por parte de su hermana Juturna, y el combate se reanuda. Mientras tanto, Zeus observa cómo Afrodita y él intervienen en el conflicto, y les prohíbe volver a tomar parte en ella. Su esposa Hera reconoce haber persuadido a Juturna, y Afrodita acepta que ayudó a Eneas a sacar su lanza del árbol, y ambas aceptan dejar de intervenir en la guerra. Pero Hera le pide una última solicitud al dios supremo, pide que Eneas no sea el que funde la nueva Troya, y que la cultura latina no desaparezca. Zeus sabe el destino de Eneas, y accede a la solicitud de su esposa Hera. Ante el mandato de Zeus, Eneas y Turno pelean sin la intervención de los dioses. Turno comienza a sentir temor de los ataques del troyano, temor que es aprovechado por el troyano y lo hiere en el pecho, que por su parte tira a su contrincante en una enorme piedra que no lo alcanza. Ya rendido, Turno pide a Eneas que le perdone la vida y que se quede con Lavinia. Eneas duda al principio y le tiene compasión a Turno, pero al darse cuenta de que Turno lleva armas de palante, no se apiada de él y mata al rey Rótulo. Tras la muerte de Turno, Eneas se casa con Lavinia y los troyanos y los latinos establecen una alianza que durará generaciones, tal como había solicitado Hera. Eneas no fundó la nueva Troya, sino que se convirtió en el nuevo rey de los latinos, gobernando con gran sabiduría hasta su muerte. Pues eso vendría a ser todo lo que relata la Eneida. ¿Son los romanos descendientes de los troyanos? Pues al parecer eso es lo que se da a entender aquí. Sin embargo, no hay indicios históricos que sustenten estos relatos, así es como iniciamos con su historicidad. Al parecer los hechos narrados aquí tienen lugar entre el 1184 hasta el 1177 a.C., cuando la península itálica estaba dominada por pequeños pueblos ítalos. En la epopeya se menciona la intervención de los etruscos en las guerras entre troyanos y latinos, pero al parecer los etruscos no existían en aquellas fechas, ya que sus indicios más antiguos son del siglo X a.C. En cuanto a los personajes, pues la obra está plagada de personajes hijos de deidades, lo que dificulta considerarlos históricos, como el protagonista, quien en la Ilíada solo era un guerrero que se la pasaba perdiendo batallas y siendo salvado constantemente por su madre en 2 ocasiones, pero acá literalmente es un guerrero experimentado y piadoso, que conquistó todo el Lacio. Al parecer se estima que Eneas gobernó los pueblos latinos unos 5 años hasta su muerte, con 45 o 50 años de edad, fechando su vida entre 1222 a.C. y el 1172 a.C. Sin embargo, todos los personajes de la Eneida son considerados legendarios, ya que aparte de las crónicas romanas, no hay registros arqueológicos de su existencia, y no solo de Eneas, sino de sus descendientes, que se pone bastante en duda sobre su existencia. La autoría es atribuida al poeta romano Virgilio, que a petición del emperador Octaviano Augusto, comenzó a escribir la Eneida en el año 29 a.C. y sería terminada en el 19 a.C. con la muerte de Virgilio. Se dice que Virgilio antes de morir ordenó que la Eneida se quemara, porque no había alcanzado la perfección que él quería. Pero tras su muerte, el emperador Octaviano ordenó a los poetas Lucio Vario Rufo y Plocio Tuca terminar dicha obra, pero las únicas imperfecciones obvias son unas pocas líneas de verso que están métricamente inacabadas. Con esto dicho, es por eso que la Eneida tiene más bien poco valor histórico, ya que su propósito era darle un origen épico al Imperio Romano. Sin embargo, esto no significa que el emperador Octaviano instaurara una especie de dictadura de las obras artísticas a su favor, sino que más bien se basó en las leyendas contadas en el boca a boca y las utilizó a su favor. Es bastante obvio que Virgilio se inspiró en la Odisea y posiblemente otras obras del ciclo troyano para escribir la Eneida, ya que en los libros 1 a 6 se narran los viajes de Eneas por el Mediterráneo hasta llegar a Italia, pero a partir de los libros 7 a 12 se narran las conquistas de Eneas a Italia. Hablando un poco de la obra, pues toca un tema que se estaba poniendo de moda en la antigua Roma, la piedad, ya que Eneas está constantemente evitando más muertes en sus combates y duda bastante en eliminar a su rival Turno. También toca temas como el amor, como la relación de Eneas y Dido, que esta última fue capaz de quitarse la vida cuando Eneas partió de Cartago. En cuanto a los dioses,
estos continúan interviniendo en los asuntos humanos, como Hera, que está constantemente molestando a Eneas. Pero a diferencia de los poemas griegos, los dioses acá no controlan a los humanos como sus títeres y de acuerdo a sus caprichos, sino que se les deja un poquito más de libertad en sus decisiones, como Zeus al final, que dejó que Eneas y Turno se enfrentaran sin la intervención de Afrodita y Hera. Si tuviera que resumir la Eneida, diría que es una de las obras latinas más influyentes en el mundo occidental, que intentaba darle un origen épico a la civilización romana, y como un personaje secundario en los poemas griegos, tomó protagonismo en la historia de Roma. Y bueno, hasta aquí llega el resumen análisis de la Eneida. ¿Qué otros libros así conoces? ¿Te gustaría que trajera al canal más videos como este? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes suscribirte al canal y así me ayudas muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!